¿Cómo pudo un hombre elegido para portar el linaje real de una nación caer tan profundamente en la oscuridad espiritual como para condenar a muerte a una mujer por un pecado que él mismo había cometido? La historia de Judá no comienza con heroísmo, sino con una huida desesperada de su propia conciencia tras vender a su hermano José. El peso de la culpa, el sonido de los gritos de su hermano mientras era arrastrado a Egipto y el dolor inconsolable de su padre Jacob se volvieron insoportables para él. En lugar de afrontar su error, Judá eligió el aislamiento, descendiendo física y espiritualmente de sus raíces a las tierras bajas de Canaán. Buscaba no solo nuevos pastos, sino el olvido, intentando borrar su identidad y su pacto con el Dios de sus padres. Fue en esta huida que se estableció en Adulam, lejos de la tienda sagrada de Jacob, decidido a construir una vida donde el pasado no pudiera encontrarlo, ignorando que los ojos del Señor lo seguían incluso en su silenciosa rebeldía. En medio de este entorno pagano, Judá se unió a una mujer cananea, hija de Súa, en un matrimonio que simbolizaba su ruptura con la santa separación exigida por su linaje. Allí nacieron sus 3 hijos, Onán y Selá, criados bajo la influencia cultural de Canaán, lejos de los principios del pacto abrahámico. Judá, ahora un hombre próspero y respetado entre los extranjeros, parecía haber logrado reescribir su propia historia. Vio crecer a sus hijos no como herederos de una promesa divina, sino como continuadores de su nombre y herencia terrenal. Sin embargo, la semilla de la corrupción se sembró en su propia casa. Al apartarse de la luz de la verdad para vivir en las sombras de la transigencia moral, Judá, sin darse cuenta, preparó el terreno para una tragedia familiar que pondría a prueba su comprensión de la justicia y la soberanía, pues Dios no permitiría que el linaje de la promesa se contaminara sin una intervención drástica. Pasó el tiempo y el primogénito, alcanzó la edad para casarse. Judá, siguiendo las costumbres del país y buscando consolidar su casa, le escogió esposa, Tamar. Ella entró en esa familia esperando formar un hogar, pero encontró en una maldad profunda y oculta, invisible para su padre, pero evidente a los ojos de Dios. Las Escrituras no detallan los actos específicos de pero el juicio divino fue claro y aterrador. Era malvado a los ojos del Señor. No hubo enfermedad prolongada ni accidente explicable. El Señor, que escudriña los corazones y sopesa las intenciones, le quitó la vida a abruptamente. Judá vio morir a su primogénito sin dejar descendencia, un golpe devastador para un patriarca que había depositado su esperanza en la sucesión. Sin embargo, el dolor de Judá no lo llevó al arrepentimiento ni a la reflexión sobre la crianza de sus hijos, sino que solo aumentó su amargura y confusión ante un Dios que parecía actuar en su contra. Ante la prematura viudez de Tamar y la necesidad legal de preservar el nombre del primogénito, Judá llamó a su segundo hijo, Onán. La orden era clara y se basaba en la ley del levirato, una norma sagrada para la protección de la familia. Onán debía unirse a Tamar para engendrar descendencia para su difunto hermano. Pero Onán tenía un corazón calculador y egoísta, dominado por la codicia. Sabía que cualquier hijo nacido de esa unión sería legalmente considerado heredero de no suyo, lo que disminuiría su propia parte de la herencia paterna. Exteriormente parecía obedecer a su padre y cumplir con su deber familiar, pero en la intimidad del lecho practicaba un acto de rebeldía deliberada. Onán derramaba su semilla en la tierra cada vez que estaba con Tamar, negándose violentamente a continuar la vida de su hermano. A los ojos de Dios, esto no era simplemente una falta biológica, sino una perversidad perversa, un desprecio por la vida y la memoria de su prójimo. La respuesta divina fue implacable.
El Señor, viendo la malicia en el corazón de Onán y su negativa a cooperar con los propósitos de la vida y la familia, también lo castigó con la muerte. En poco tiempo, Judá enterró a 2 hijos, y el temor se apoderó de su alma. Consideraba a Tamar no como una víctima de maridos malvados, sino como la causante de las muertes, una mujer maldita que traía desgracia a quien la tocaba. Solo quedaba Selá, el hijo menor, y el miedo a perderlo paralizó el sentido de justicia de Judá. No podía admitir que el mal residiera en la sangre de sus propios hijos. Era más fácil culpar a Binoshan, la extranjera que había entrado en su tienda. El temor a perder su linaje lo llevó a actuar con astucia y crueldad, tramando desterrar a Tamar para siempre, aunque disfrazó su intención con palabras de prudencia y cuidado paternal. Entonces, Judá mintió a Tamar, ocultándole su verdadera intención de no casarla jamás con ninguno de sus hijos. «Vuelve a la casa de tu padre y quédate viuda hasta que mi hijo Selá crezca», le dijo, ofreciéndole una falsa esperanza para disimular su rechazo. Alegó que Selá era demasiado joven, pero en su interior ya había decidido que Tamar jamás se casaría con el muchacho, temiendo que muriera como sus hermanos. Obediente y humillada, Tamar se quitó las vestiduras de esposa y regresó a la casa de su padre, vestida con las ropas de la viudez y a la espera. Quedó relegada a un limbo social, atada por una promesa que Judá no tenía intención de cumplir. Allí, en el silencio del paso de los años, vio transcurrir el tiempo, mientras Judá seguía con su vida, aliviado de haber eliminado la supuesta amenaza de su hogar, sin saber que, en realidad, estaba intentando frustrar un plan divino mucho mayor que sus temores. Los años transcurrían lentamente, transformando la esperanza de Tamar en una dolorosa certeza de abandono. Mientras ella permanecía recluida en la casa de su padre, vestida con las sobrias ropas de la viudez, Selá creció y se convirtió en un hombre. Judá observó a su hijo menor madurar con una mezcla de orgullo y aprensión, pero su corazón seguía endurecido respecto a la promesa que había hecho. Para Judá, la seguridad de Selá valía más que el honor de su palabra o la justicia debida a su nuera. Decidió deliberadamente ignorar la ley y a la mujer que esperaba su llamada, creyendo que el silencio y la distancia resolverían el problema. Tamar, sin embargo, no fue una mera espectadora pasiva de su destino. Vio pasar el tiempo y comprendió, con creciente amargura, que su suegro la había condenado a una existencia estéril, negándole el derecho fundamental a ser madre y a perpetuar la familia a la que había entrado. Durante este tiempo, la muerte que tanto había perseguido a los hijos de Judá se volvió ahora contra su propia esposa, la hija de Súa, la cananea con quien había construido su vida lejos de sus hermanos. Murió, dejándolo viudo. El duelo de Judá fue profundo, marcando un período de pausa en sus actividades y reflexiones, pero también acentuando su soledad interior. Tras observar los días de luto y recobrar el ánimo, Judá buscó retomar la normalidad de sus negocios y su vida social. Era la época de la esquila, un período festivo de gran actividad económica, cuando los hombres subían a Timna para supervisar los rebaños y celebrar la cosecha de lana. Este ambiente, a menudo marcado por la abundancia de vino y la relajación moral, se convirtió en el destino de Judá, quien partió acompañado de su amigo Hirá el Adulamita, sin imaginar que sus pasos eran observados. La noticia del viaje de Judá llegó a oídos de Tamar no como información trivial, sino como la señal definitiva para actuar. «Tu suegro va a Timna a esquilar sus ovejas», le dijeron. En ese momento, la indignación de Tamar se transformó en una fría y peligrosa determinación. Comprendió que esperar la bondad de Judá era inútil.
Selá ya era adulta y no habían enviado a buscarla. La injusticia de la situación le quemaba en el corazón. Era una mujer justa, dispuesta a cumplir con su deber, pero un patriarca que debía protegerla, ley la trataba como a una paria. Tamar decidió entonces tomar las riendas de su futuro, ideando un plan audaz que requeriría un valor extremo y que pondría su propia vida en peligro si la descubrían antes de tiempo. Con movimientos decisivos, Tamar se despojó de las vestiduras de viuda que había llevado durante tantos años. Aquel acto simbólico representó el fin de su pasividad y el rechazo de la condición de mujer maldita que Judá le había impuesto. Se lavó, se perfumó y se cubrió con un velo, ocultando por completo su identidad y transformando su apariencia. Al envolverse en esas ropas, dejó de ser la nuera rechazada y se convirtió en una figura misteriosa y seductora a los ojos de los viajeros. No era la lujuria lo que la impulsaba, sino un profundo sentido del deber hacia el linaje de su difunto esposo. Estaba dispuesta a sacrificar su reputación y someterse a una situación degradante para obtener lo que le correspondía por derecho: la descendencia de Judá, puesto que la de sus hijos le había sido negada. Tamar salió de la casa de su padre y se posicionó estratégicamente a la entrada de Enaim, una ciudad en el camino a Timna. Sabía que Judá pasaría por allí. Sentada junto al camino, cubierta por su velo, adoptó la postura de una prostituta de culto, una figura común en aquella región cananea. El lugar y la vestimenta fueron elegidos para asegurarse de que Judá no la reconociera como Tamar, sino que la viera solo como una oportunidad anónima para el placer. Su corazón debía de latir con fuerza bajo el velo, consciente de que estaba a punto de engañar al hombre que la había engañado, utilizando su propia debilidad moral como instrumento de justicia divina. Estaba allí para reclamar un descendiente, costara lo que costara. Judá, caminando por el camino con su amigo, vio a la mujer sentada al borde. La soledad de la viudez y el ambiente festivo de la esquila habían debilitado sus defensas espirituales y morales. Al ver el rostro velado y la postura de la mujer, no vio ni a su nuera ni a la madre de sus futuros nietos. Solo vio un cuerpo disponible para satisfacer sus instintos momentáneos. La ironía era trágicamente palpable. Judá, que había huido de la presencia de Dios y de la responsabilidad familiar, estaba a punto de caer en una trampa tendida precisamente por su irresponsabilidad. Se desvió de su camino hacia ella, impulsado por el deseo, sin saber que este encuentro cambiaría el curso de la historia de su salvación y revelaría la profundidad de su propio carácter. Judá se acercó a la mujer velada con la confianza de quien acostumbra a tomar lo que quiere, completamente ajeno al hecho de que estaba ante su propia nuera. Le dirigió una proposición directa: «Déjame entrar contigo», una petición que revelaba el abismo moral en el que había caído. En ese momento, el patriarca de una tribu elegida no era más que un hombre común, entregado a sus instintos, buscando un instante de placer al borde de un camino polvoriento. Tamar, manteniendo su disfraz y controlando cada temblor en su voz, aceptó la proposición, pero no sin antes establecer las condiciones que le garantizarían justicia. No estaba allí por lujuria ni por necesidad económica. Cada uno de sus movimientos era calculado. Una estrategia de supervivencia y de cumplimiento de la ley que Judá había despreciado. Le preguntó qué le daría a cambio, transformando el acto pecaminoso en una transacción contractual con consecuencias eternas. Judá, sin nada de valor, inmediato consigo en ese momento de impulso, prometió enviarle un cabrito de su rebaño tan pronto como regresara. Era una ofrenda común, un pago insignificante por una transacción que él consideraba sin importancia. Sin embargo, Tamar
Con la sabiduría aguzada por las injusticias pasadas, sabía que una promesa verbal de un hombre que antes había faltado a su palabra no valía nada. Por lo tanto, exigió una prenda, una garantía tangible que permanecería en su poder hasta que se enviara el pago. «¿Qué prenda te doy?», preguntó Judá, impaciente por consumar el acto. Fue entonces cuando la astucia de Tamar se reveló por completo, pues no pidió oro ni plata, sino algo mucho más valioso y vinculante, algo que ataría a Judá a ese momento para siempre. «Dame tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano», respondió ella. La petición era audaz y cargada de simbolismo. El sello era la firma personal de Judá, la marca de su autoridad legal y comercial. El cordón representaba su estatus y el bastón era el emblema de su liderazgo tribal e identidad. Al entregar estos objetos a una supuesta prostituta, Judá, figurativamente, renunciaba a su identidad, su autoridad y su nombre, entregándolos a una desconocida. Cegado por el deseo inmediato, no dudó. Se despojó de los símbolos de su dignidad patriarcal y los entregó como garantía de un pago futuro. Judá valoraba el placer momentáneo más que el honor de su posición, sin darse cuenta de que estaba creando una prueba irrefutable que se usaría en su contra ante su propia conciencia. La unión tuvo lugar allí mismo, bajo la discreción del velo y el silencio del camino. Las escrituras narran el acontecimiento con sobriedad. Él la poseyó y ella concibió de él. En ese acto, que a ojos humanos parecía simplemente un encuentro ilícito y vergonzoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob obraba misteriosamente. La semilla que le había sido negada a Tamar por su legítimo matrimonio con Er y Onán y retenida por la cobardía de Judá hacia Selá, finalmente fue sembrada. La vida que engendraría el linaje real de Israel no provino de un lecho inmaculado, sino de una desesperada reivindicación de derechos en medio del caos moral. Tamar concibió en ese instante, llevando en su vientre la respuesta divina a la negligencia humana, mientras Judá se levantaba, satisfecho e ignorante de la gravedad de lo que acababa de suceder. En cuanto Judá partió hacia Timna, Tamar no perdió tiempo. Sabía que el peligro de ser descubierta era inminente y que su plan dependía de un absoluto secreto hasta el momento oportuno. Rápidamente se levantó, se quitó el velo que la identificaba como prostituta y se vistió de nuevo con sus ropas de viuda. Regresó a la casa de su padre como si nunca se hubiera ido, llevando consigo los 3 objetos que ahora valían más que su propia vida: el sello de Judá, el cordón y el bastón. Exteriormente volvió a su condición de mujer abandonada y pasiva, pero interiormente la situación había cambiado por completo. Ya no era la víctima indefensa, ahora tenía poder sobre el patriarca, esperando el momento en que la verdad oculta en su interior se revelara a todos. Tiempo después, Judá intentó cumplir su parte del trato. Envió la cabra prometida por su amigo Hirá, el adulamita, a recuperar los objetos dejados como garantía. Judá quería recuperar su identidad y borrar las huellas de aquel encuentro, manejando el asunto con la discreción necesaria para evitar el escándalo. Hirá fue al lugar indicado, pero no encontró a la mujer. Preguntó a los hombres del lugar: «¿Dónde está la prostituta del culto que estaba en Enaim, junto al camino?», a lo que respondieron con convicción: «Aquí no había ninguna prostituta». Hirá regresó con Judá con las manos vacías y con la inquietante noticia. Judá, temiendo el ridículo o la exposición pública si continuaba la búsqueda, decidió dar por terminado el asunto. Que se quede con la garantía para que no caigamos en la vergüenza. Pensó que el precio del silencio era perder sus pertenencias, sin saber que el verdadero precio se le exigiría meses después. Habían transcurrido unos 3 meses desde el encuentro secreto en el camino a Enaim,
tiempo suficiente para que el secreto de Tamar ya no pudiera ocultarse entre los pliegues de sus vestiduras. La vida crecía en su vientre, y con ella comenzaron a circular rumores por toda la comunidad. En una sociedad donde el honor familiar era la piedra angular de la existencia social, el embarazo de una viuda que vivía en casa de su padre no era simplemente un escándalo, era una abominación visible. Los susurros pronto se convirtieron en acusaciones formales, y mensajeros se apresuraron a llevar la noticia a Judá, el patriarca responsable de la viuda de su hijo. La información le llegó no como una súplica de ayuda, sino como una grave acusación de inmoralidad. Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y he aquí que está embarazada por su prostitución. Para los presentes, Tamar había confirmado su naturaleza maldita, trayendo la máxima vergüenza a la casa de Judá. Al enterarse de la noticia, Judá se invadió de una furia que consideraba justa. La indignación que sintió fue inmediata y abrumadora, alimentada por años de sospecha y resentimiento acumulados contra aquella mujer. En su mente perturbada, el embarazo de Tamar era la prueba definitiva de que era indigna, promiscua y peligrosa para su familia. Él, que meses antes se había acostado con una prostituta de la secta sin remordimiento alguno, se erigía ahora como el implacable guardián de la moral sexual. La hipocresía le cegaba ante su propia condición pecaminosa, permitiéndole juzgar el pecado ajeno con la máxima severidad. Judá no veía necesidad de un tribunal, testigos, ni de escuchar la defensa de la acusada. Se sentía con derecho a actuar como juez, jurado y verdugo. La sentencia pronunciada por Judá fue terrible e implacable, revelando la dureza de un corazón que se había apartado de la gracia de Dios. «Sáquenla y que la quemen», ordenó. El castigo exigido excedía la severidad habitual, demostrando el deseo de Judá de purgar el mal de su casa mediante el fuego, eliminando a Tamar y al hijo que llevaba en su vientre. Quería borrar la mancha en su reputación y, convenientemente, librarse de la obligación de casar a su hijo Selá con ella. Era la solución perfecta a sus temores egoístas, disfrazados de celo religioso. Se dio la orden y se envió a los hombres a arrastrar a Tamar desde su casa hasta el lugar de la ejecución pública, donde la leña y el juicio humano la esperaban. Mientras la sacaban de su casa, posiblemente bajo la mirada condenatoria de su familia y vecinos, Tamar mantuvo una compostura asombrosa. No clamó su inocencia, no imploró clemencia, ni opuso resistencia física a quienes la llevaban. Sabía que este momento llegaría y estaba preparada. En medio del tumulto y la vergüenza de ser descubierta como adúltera, Tamar se aferró con firmeza a los objetos que eran su única defensa. No necesitaba argumentos verbales, tenía pruebas físicas. Mientras la multitud esperaba un espectáculo de muerte, Tamar jugó su última y decisiva carta. Llamó a un mensajero y le entregó el sello, el cordón y la vara, ordenándole que se los llevara directamente a Judá, quien aguardaba el cumplimiento de su fatal mandato. El mensaje que acompañaba los objetos era sencillo, pero cargado de una ironía devastadora que atravesaría el alma de Judá como una espada. «Estoy embarazada del hombre al que pertenecen estas cosas», envió, y añadió, desafiando la integridad del patriarca ante todos. «Te ruego que reconozcas de quién son este sello, este cordón y este bastón». Tamar no acusó públicamente a Judá por su nombre. Sabiamente, le impuso a él la responsabilidad de la identificación. Lo obligó a examinar los símbolos de su propia identidad y autoridad, transformando los instrumentos de su poder en evidencia de su pecado. El mensajero partió, abriéndose paso entre la multitud, tensa, llevando en sus manos la verdad que salvaría a Tamar y condenaría la conciencia de Judá. En el momento en que los objetos fueron presentados a Judá,
el tiempo se detuvo. El patriarca, sentado en su posición de autoridad, listo para presenciar el desenlace de la justicia, se encontró de repente ante sus pertenencias más personales. El sello que autenticaba sus negocios, el cordón que adornaba su cuello y el bastón que guiaba sus pasos estaban allí, innegables y acusadores. La conexión fue instantánea y brutal. El rostro de la prostituta de Enaim se fusionó con la imagen de su nuera agraviada. La comprensión de lo sucedido lo abrumó con el peso de una montaña. No se limitaba a contemplar objetos perdidos. Se enfrentaba a un espejo divino que reflejaba toda su decadencia moral, su negligencia paternal y su hipocresía religiosa. Judá sostenía el sello, el cordón y la vara, y el peso de esos objetos en sus manos era infinitamente mayor que su estatura física. En ese instante de 1906, comprensión, la máscara de rectitud que mostraba ante su familia y la sociedad se desmoronó por completo. Se dio cuenta de que Dios, en su inescrutable soberanía, le había tendido una trampa de la que no podía escapar. La mujer a la que consideraba merecedora de la muerte, en realidad, había actuado para preservar el linaje que él, el patriarca elegido, había intentado extinguir por miedo y negligencia. La culpa no era de Tamar, su prostitución era consecuencia directa de su infidelidad al no cumplir la promesa hecha a Selá. El temor del Señor, algo que parecía ajeno a Judá desde la venta de José, lo golpeó con toda su fuerza allí, ante la hoguera que él mismo había ordenado encender. Ante la presencia de los ancianos y el pueblo reunidos para el juicio, Judá hizo lo impensable para un líder de su posición. Se humilló públicamente. Con la voz quebrada por la verdad que ya no podía contener, declaró: «Ella es más justa que yo». Esta confesión resonó mucho más allá de aquel momento. Fue el reconocimiento de que Tamar, una mujer gentil y marginada, había valorado el pacto y la continuidad de la familia de Dios más que el propio hijo de Jacob. Judá admitió abiertamente su pecado, porque no se la di a mi hijo Selá. Al absolver a Tamar, Judá se condenó a sí mismo, cambiando su posición de juez implacable por la de acusado confeso. La ejecución fue cancelada de inmediato y la leña preparada para la muerte permaneció intacta, testigo silencioso de la misericordia que triunfó sobre el juicio precipitado. Tamar fue liberada, no por la bondad humana, sino por la justicia divina que ella misma forzó a manifestarse. Regresó a casa ya no como la viuda olvidada ni la adúltera condenada, sino como la matriarca que llevaba en su vientre el futuro de Judá. El texto bíblico destaca un punto crucial sobre la conducta de Judá después de este suceso, y nunca más la volvió a ver. Esta decisión marcó un profundo cambio en su carácter. El hombre que antes se guiaba por instintos y conveniencia ahora se imponía límites, tratando a Tamar con sagrado respeto. Comprendió que el hijo que ella dio a luz no era fruto de un error que debía olvidarse, sino de un propósito divino que debía protegerse. La transformación espiritual de Judá, que más tarde culminaría en su sacrificio por su hermano Benjamín en Egipto, comenzó allí, en la humillación que aceptó ante Tamar. Cuando llegó el momento del parto de Tamar, la casa de Judá se encontraba nuevamente en tensión, pero ahora una tensión de expectación y misterio. Se descubrió que esperaba gemelos, una doble bendición que recordaba la historia de Jacob y Esaú, y que ponía de manifiesto la complejidad de las decisiones divinas en la elección de los patriarcas. El embarazo, iniciado en un acto de desesperación y riesgo para la vida, llegaba a su fin, revelando la abundancia de la gracia de Dios. Tamar, que había sufrido la muerte de 2 esposos y la amenaza de ser quemada viva, estaba a punto de traer al mundo la prueba,
viviente de su vindicación. El parto, sin embargo, no sería sencillo. Estaría marcado por un acontecimiento singular que demostraría desde el nacimiento que el orden natural de los hombres no siempre se corresponde con el orden elegido por Dios. Durante el parto, uno de los bebés extendió la mano como reclamando, incluso antes de nacer, el derecho de primogenitura. La partera, consciente de la trascendencia legal de aquel gesto, actuó con rapidez. Tomó un hilo escarlata y lo ató a la mano del niño, declarando: «Este salió primero». Aquel hilo rojo era el sello humano, un intento de marcar y controlar la sucesión, asegurando que el primero en romper la barrera recibiría el honor correspondiente. Parecía que el asunto estaba resuelto y que el linaje seguiría la lógica biológica. Sin embargo, la mano que portaba el hilo escarlata se retrajo repentinamente al útero, contradiciendo las expectativas de la partera y la lógica del nacimiento, creando un momento de suspense y confusión en la sala de partos. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, el otro hermano se abrió paso a la fuerza y nació primero. La partera, asombrada por tal explosión de fuerza y vitalidad, exclamó: «¿Cómo has logrado abrirte paso? Que la brecha caiga sobre ti». Debido a esta entrada vigorosa, abriéndose paso donde parecía no haber espacio, lo llamaron Pérez, que significa brecha o ruptura. Solo después de él nació su hermano Zera, quien portaba el hilo escarlata en su mano. La inversión del derecho de primogenitura ocurrió allí, en esa sencilla habitación. Pérez, el segundo en nacer, se convirtió en el primero, portador del linaje principal. Dios, una vez más, elegía lo improbable, utilizando al hijo nacido de un escándalo para derribar las barreras de la historia y trazar el camino de la redención. El nacimiento de Pérez no fue un mero acontecimiento obstétrico curioso. Fue el fundamento de una dinastía que cambiaría el mundo. Aquel niño, nacido de un acto condenado por la sociedad y despreciado por la moral humana, llevaba en su sangre la bendición irrevocable de Abraham. Dios, en su infinita sabiduría, no eligió a los hijos de la primera esposa cananea de Judá, ni permitió que el linaje proviniera de una unión convencional y pura. Eligió el fruto de una ruptura, de una lucha desesperada por la justicia para portar el cetro de Israel. Pérez creció con la marca de su tumultuoso origen, pero también con la prueba de que la gracia divina no se limita a los estándares de la respetabilidad humana. La brecha que abrió al nacer presagiaba la forma en que Dios rompería las barreras de la tradición para establecer su propósito soberano a través de vasijas de barro imperfectas y quebrantadas. Generaciones después, la semilla de Pérez floreció en otro hombre de noble carácter, Boaz. Es imposible no percibir la divina ironía y la redención histórica al observar la vida de Boaz. Él, descendiente directo de Judá y Tamar, se convirtió en el redentor de Bindos, otra mujer extranjera y viuda, Ruth la Moabita. Mientras que Judá no cumplió con la ley del levirato por temor y egoísmo, su descendiente Boaz la cumplió con honor y generosidad en público. La lección que Judá aprendió a través de la vergüenza y la exposición quedó grabada en el ADN espiritual de su familia, transformando una historia de negligencia en un legado de redención. La rectitud que Tamar obligó a Judá a reconocer se convirtió en el sello distintivo de sus descendientes, demostrando que Dios es capaz de restaurar las faltas de los padres en la virtud de los hijos. La línea genealógica avanzaba desde Boaz hasta Obed, y de Obed hasta Jesé, hasta llegar a los pastos de Belén, donde un joven pastor llamado David fue ungido rey. El más grande monarca de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, debió su existencia al valor de Tamar en Enaim.
Si Judá hubiera ejecutado su sentencia de muerte, si Tamar hubiera aceptado pasivamente el abandono, David jamás habría nacido y los salmos jamás se habrían escrito. La realeza en Israel no nació de una cuna de pureza inmaculada, sino que surgió de la confusión y la complejidad humanas, demostrando que la elección divina no se basa en el mérito moral, sino en la gracia soberana. El trono de David se construyó sobre el fundamento de una promesa que sobrevivió a los escándalos, recordando a todos que la gloria pertenece a Dios, quien elige reyes de situaciones desesperadas. Sin embargo, la genealogía no se detuvo en el trono terrenal de Jerusalén. El evangelista Mateo, al comenzar el Nuevo Testamento, destaca la inclusión del nombre de Tamar en el linaje de Jesucristo, el Mesías. Esto es una profunda revelación. El Hijo de Dios, el Santo de Israel, no se avergonzó de llamar a Tamar madre en su genealogía terrenal. Al encarnarse, Cristo asumió una historia familiar marcada por defectos, pecados y redenciones escandalosas. Vino a salvar a los pecadores, y su propio árbol genealógico da testimonio de ello. La sangre que corrió por las venas del Salvador en su humanidad pasó por el vientre de aquella que se vistió de prostituta para asegurar la promesa. Esto destruye cualquier pretensión de justicia propia humana y coloca la gracia en el centro de la historia de la salvación. Pero el impacto de esta historia no fue meramente genealógico, fue profundamente personal para Judá. El hombre que surgió de aquel episodio no era el mismo que descendía de sus hermanos. La humillación pública y el reconocimiento de la justicia por parte de Tamar quebrantaron el orgullo de Judá y ablandaron su corazón de piedra. La transformación fue tan profunda que años después, cuando los hermanos comparecieron ante José en Egipto, aún sin reconocerlo, y la vida de Benjamín corría peligro, fue Judá quien se ofreció como esclavo en lugar de su hermano. El hombre que vendió a José por plata ahora ofrecía su propia vida por Benjamín. Aquel acto de sacrificio sustitutorio que prefigura al mismo Cristo se forjó en el fuego del arrepentimiento provocado por Tamar. Fue ella quien le enseñó a Judá el verdadero significado de la responsabilidad y el pacto. Tamar, por lo tanto, no emerge como una villana ni una seductora, sino como una heroína de fe, una matriarca que luchó por la promesa cuando los hombres a quienes se les había confiado la habían abandonado. Valoraba la descendencia del pacto más que su propia reputación, seguridad o vida. En una época de oscuridad espiritual, donde los hijos de Jacob actuaban como los cananeos que los rodeaban, fue una mujer cananea quien actuó con la determinación de una verdadera israelita. Comprendió, tal vez instintivamente, que el linaje de Judá tenía un destino eterno que no podía ser interrumpido por la muerte ni la indiferencia. Su drástica acción fue, en última instancia, un acto de fe en la importancia de esa familia para el mundo, un eco de la promesa hecha a Abraham de que, en su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. La historia de Judá y Tamar se erige en las Escrituras como un monumento a la absoluta soberanía de Dios sobre el error humano. Nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que el Señor no depende de nuestra perfección moral para cumplir sus decretos eternos. Judá intentó huir de su identidad, se sumió en el pecado y actuó con hipocresía. Tamar recurrió al engaño y se expuso a la vergüenza. Sin embargo, fue a través de esta compleja red de defectos y desesperación que Dios preservó la vida que traería la salvación al mundo. Dios no aprobó el pecado, pero demostró que su voluntad es soberana sobre él, tejiendo los tortuosos hilos de las decisiones humanas en un tapiz perfecto de redención.
Donde el hombre vio un sórdido escándalo, Dios vio la materia prima para la construcción de una dinastía eterna, demostrando que sus caminos son, de hecho, insondables y superiores a los nuestros. Este relato también arroja luz sobre la naturaleza de la gracia que rodearía la venida del Mesías. El león de la tribu de Judá no descendería de un linaje de santos intocables, sino de hombres y mujeres reales, quebrantados y restaurados. Al incluir a Tamar, la cananea, en la genealogía real, Dios señalaba, siglos antes de la cruz, que la puerta de la salvación estaría abierta a los gentiles, a los marginados y a aquellos a quienes la sociedad religiosa había rechazado. La fortaleza de la tribu de Judá no provenía de su pureza étnica o moral, sino de la capacidad de Dios para intervenir en el caos y traer orden, vida y un futuro. La vergüenza de Tamar se transformó en honor, y la culpa de Judá fue el catalizador de su arrepentimiento, demostrando que en el reino de Dios, el final de una historia puede ser radicalmente diferente de su comienzo. En esta narración también hay una terrible y solemne advertencia para todos nosotros. Nada se oculta a los ojos de aquel con quien debemos tratar. Judá creía que su encuentro en el camino a Enaim estaba envuelto en secreto y anonimato, protegido por la distancia de su hogar y el manto de la noche. Pero el Dios que todo lo ve estaba allí, presenciando cada acto y custodiando cada palabra. El sello, la cuerda y la vara sirvieron como testigos silenciosos de que nuestra identidad y nuestras acciones dejan huellas que tarde o temprano nos confrontarán. No existe el pecado privado. Todo lo que se hace en secreto es evidente para el Señor, y Él tiene el poder de sacar a la luz lo oculto en las tinieblas, no solo para juzgar, sino a menudo para obligarnos a enfrentar nuestra verdadera naturaleza y guiarnos al arrepentimiento sincero. En definitiva, la historia no se centra en Judá ni en Tamar, sino en la esperanza que nació de ellos. De esa unión inesperada y del tumultuoso nacimiento de Pérez, la historia de la redención avanzó imparable hacia Belén de Judea. Siglos después, en un humilde pesebre, nacería aquel que es la verdadera brecha, el que derribó el muro de separación entre Dios y los hombres. Jesucristo, descendiente de Judá, llevaba en su carne la historia de sus antepasados, pero vivió la vida perfecta que Judá no vivió y ofreció el sacrificio supremo que ningún patriarca pudo ofrecer. Así, el escándalo de Génesis 38 se disuelve en la gloria del Evangelio, recordándonos eternamente que Dios es el Señor de la historia, capaz de transformar nuestros mayores fracasos en tierra fértil donde florece su salvación.